vamos a echar un vistazo a algunos aspectos del apoyo y sostenimiento de la Marina Real en la época clásica de la vela, es decir, del siglo XVII al XIX. Eso, aunque se desarrolló originalmente exclusivamente para la Marina Real, o bien se identificó y adoptó en la Marina Real y se amplió enormemente desde muy temprano, ese producto o ciclo de vida de las técnicas llegó a sentar algunas de las bases para la revolución industrial. Y de hecho, en algunos aspectos, se podría decir que fueron algunas de las fuerzas impulsoras detrás de la revolución. Porque una vez que existía una técnica o una tecnología, podía usarse para otros fines o podía expandirse aún más. Se usa casi igual que en la Marina, pero adaptado al ámbito civil. Y todo esto ayudaría a impulsar el crecimiento de Gran Bretaña como una potencia industrial, tanto en lo que podrías llamar una industrialización general del Estado británico. Antes de la clásica revolución industrial del vapor y el hierro, y también esa misma revolución industrial del vapor y el hierro. Ahora, por supuesto, este tipo de tema es uno al que se le han dedicado varios campos de estudio completos. De hecho, hay libros completos bastante extensos y muy bien investigados solo sobre aspectos individuales de esto, como la forma de suministrar carbón a la Marina Real. Y eso en realidad comienza mucho antes de lo que uno podría pensar, así que por necesidad. Esto va a ser una especie de resumen editado señalando algunas de estas diversas técnicas y tecnologías. Y luego, por supuesto, puedes ir y verlas con un poco más de detalle, o si quieres que yo las vea con más detalle en un video, entonces resalta las que te parezcan más interesantes. Ahora, dicho esto, comencemos con Cannon. ¿Sabes? Eso que en la era de la vela usabas para hacerle agujeros al enemigo y lograr que huyeran, se hundieran o dañarlos para capturarlos. Al comienzo del periodo que estamos viendo, para que tengas una referencia, es del siglo XVII al XIX, o sea, de los años 1600 a los 1800. Los cañones en su mayoría están hechos de bronce, hay cañones de hierro, pero estos son mucho menos confiables y tienen una costumbre muy desagradable de explotar de maneras excepcionalmente letales. Ahora, de inmediato, hay que señalar que este problema de lo que sucede cuando un arma falla en realidad va a persistir durante todo el periodo. Un cañón de hierro fundido, cuando falla, tiende a explotar y esparcir fragmentos al rojo vivo en todas direcciones, lo cual es muy malo para cualquiera que esté dentro de un radio de unos 30 metros. Sin embargo, el bronce cuando falla tiende a bombarse o a partirse, y no se liberan muchos fragmentos si es que hay alguno, lo que lo hace mucho más seguro. Pero la frecuencia con la que ocurren estas fallas en los cañones de hierro disminuye con el tiempo, lo cual es uno de los factores por los que los cañones de hierro llegaron a reemplazar a los de bronce. En su mayor parte en la Marina Real, y obviamente el suministro de cañones es muy necesario para sostener a la Marina Real a medida que crece. ¿Pero por qué esto impulsa una revolución industrial? Bueno, en pocas palabras, aunque el bronce, como dije, sí tiene varias ventajas, un cañón de bronce que dispara una cierta cantidad de proyectiles puede hacerse más ligero que uno de hierro. Aunque el bronce es un poco más denso que el hierro, debido a la ductilidad y confiabilidad mencionadas, un cañón de bronce puede fabricarse para soportar una cierta cantidad de presión usando menos material, mientras que el hierro fundido, al ser un poco más frágil, necesita tener sustancialmente más material. El hierro hace los cañones más pesados y el bronce más ligeros, aunque el material sea menos denso. Esto facilita cargar barcos, pues en teoría puedes llevar más cañones de bronce sin sobrecargarlos. En situaciones donde la movilidad de los cañones era valiosa, como en tierra, los cañones de bronce se usaron por más tiempo. El bronce resiste mucho mejor la intemperie y la oxidación, a diferencia del hierro, que se oxida fácilmente. Otro problema es que el bronce puede fabricarse con un ajuste mucho más preciso, así que para una cantidad determinada de carga puedes obtener un mejor rendimiento de tu cañón. El disparo llegará más lejos o irá más rápido. Pero en la era de la navegación a vela te preocupa más el mayor poder que el mayor alcance. Mientras que los cañones de hierro tienen que tener más holgura, lo que significa que son un poco menos precisos y tienen un alcance ligeramente menor, menos poderosos. Dicho esto, todos debieron quedarse con los cañones de bronce, salvo por dos grandes problemas. Primero, los cañones de bronce, o más específicamente. El bronce utilizado para fabricar los cañones era mucho más caro que el hierro, y se volvió aún más caro con el paso del tiempo.
Así que en la primera parte de este periodo vemos que el bronce costaba aproximadamente 4 veces más que el hierro. Ahora digo como 4 veces más caro. Las cifras del costo del hierro, cañones de hierro, bronce y cañones de bronce a finales del siglo XV y principios del XV, primero varían mucho. Y si ves el hierro más caro y el bronce menos caro, es aproximadamente el doble, así que el bronce costaría el doble. Si comparas algunas cifras de hierro más baratas con cifras de bronce más caras, la diferencia es de unas 6 veces. Podías obtener 6 cañones de hierro por el costo de uno de bronce, aunque el promedio suele ser 4 veces. Pero de ahí solo empeora, porque para finales de 1600 entrando en 1700, y con la gran expansión de la Marina Real en el escenario global, el bronce costaba alrededor de 8 o 9 veces más que los cañones de hierro, hasta el punto de que algunos de los barcos más grandes, cuando estaban completamente equipados con cañones de bronce, tenían el factor bastante inquietante de que los cañones en realidad costaban más que cualquier otra parte del barco. Así que si el barco se perdía, pero podías recuperar los cañones, en realidad habrías salvado más de la mitad del costo total del buque de guerra. Esto se debía a varios factores. La minería de hierro y la fundición se estaban volviendo cada vez más fáciles. Para el bronce requerías cobre y estaño principalmente. Y aunque el cobre se podía encontrar en la mayoría de las naciones, en realidad era relativamente raro en algunas bastante importantes. Por ejemplo, Francia, una gran potencia naval en ese entonces, en realidad no tiene mucho en cuanto a depósitos de cobre. El cobre es necesario para muchas cosas. En la era de la navegación a vela, el cobre fue muy demandado para revestir barcos de guerra y protegerlos de gusanos y crecimiento marino, mientras que el estaño seguía siendo raro. Algunos países con grandes armadas no tenían estaño. Gran Bretaña, por suerte, tenía estaño en Cornualles. Pero aún así, si tenías que extraer el estaño y refinarlo, y tenías que extraer el cobre y refinarlo, y luego tenías que juntar esos dos, fundirlos juntos para obtener bronce, puedes ver por qué esto costaría mucho más, especialmente en una época en la que los costos de transporte eran proporcionalmente mucho más altos. Qué decir, tengo mineral de hierro, fundo el mineral de hierro, tengo hierro, lo cual prácticamente se puede hacer todo en un solo lugar. Además, por varias razones geológicas, los yacimientos de mineral de hierro tienden a encontrarse, no siempre, pero tienden a estar algo más cerca de los yacimientos de carbón que los yacimientos de estaño o cobre. Así que, aunque uses el mismo combustible en tus hornos, probablemente conseguirás carbón o carbón refinado, es decir, coque o carbón vegetal o lo que sea que quieras usar de una fuente algo más cercana, si estás fundiendo hierro que si estás tratando de crear bronce, y eso, a su vez, obviamente, reduce aún más tu costo de fabricación. Y no solo había otras demandas de cobre y estaño, sino que simplemente incluso si tenías cobre y estaño, los yacimientos de cobre y estaño tienden a encontrarse en cantidades mucho menores que los enormes yacimientos de mineral de hierro que están dispersos por todo el mundo. Y obviamente esto hace que suba el precio y además pone un límite físico mucho menor a cuántos cañones realmente puedes producir. Porque incluso si no estuvieras compitiendo con todas las demás demandas de cobre, estaño y bronce en la sociedad de los siglos XVII al XIX, si solo puedes crear cierta cantidad de bronce, entonces solo puedes fabricar cierta cantidad de cañones. El suministro de hierro parece infinito, solo dependía de cuántos hombres enviabas a las minas. Y así tienes una situación donde la marina está creciendo, hay más barcos que requieren más cañones y al crecer los barcos cada uno necesita más cañones. Y las fundiciones de bronce probablemente no pueden fabricar tantos cañones físicamente, y aunque pudieran, costaría más que la propia flota fabricarlos. De pronto surge un gran impulso para desarrollar la tecnología del hierro fundido, porque ahora puedes fabricar tantos cañones como quieras por un precio relativamente bajo. Ahora bien, es cierto que no puedes reutilizar los cañones una vez que se desgastan, pero tienden a durar 2 o 3 veces más que los cañones de bronce de todos modos. Aunque puedes reutilizar el metal de los cañones de bronce, debes pagar a alguien para fundirlo y colocarlo en un molde. Así que no solo la demanda naval de cañones ha impulsado la tecnología de producción de hierro fundido, sino que también la ha llevado a una escala mucho mayor.
Porque si necesitas más de 100 cañones para tus barcos de primera línea y tienes varios de esos, sin mencionar todos los demás, entonces, desde las minas y refinerías de hierro hasta los fabricantes de cañones, todo debe ser lo bastante grande para producir el armamento necesario. Y como los cañones de hierro se desgastan y necesitan ser reemplazados, hay una rotación constante. Y así, cuando la gente quiere algo más hecho de hierro, ya sean piezas tempranas para una máquina de vapor, o vías de tren, o carritos para poner en las vías, o cualquiera de estas otras cosas que asociamos con la primera revolución industrial, la capacidad industrial para crear estas grandes piezas de hierro fundido en grandes cantidades, relativamente rápido, ya existe. Ahora echemos un vistazo breve a la logística en el extranjero, algo a lo que volveremos más adelante en diferentes aspectos si tenemos tiempo. Pero primero, el bloqueo. ¿Cómo ayuda el bloqueo a la revolución industrial? Bueno, si quieres establecer un bloqueo, ¿eso realmente va a ser efectivo? Entonces, en cierto modo, estás haciendo un asedio. Excepto en el mar, no puedes simplemente salir, hacer un poco de bloqueo y luego regresar a casa cuando se te acabe la comida y el agua, porque si lo haces, tu oponente rápidamente dirá, está bien, tenemos algunos suministros. Podemos resistir tu bloqueo todo el tiempo que sea necesario hasta que se te acabe la comida. Y luego cuando te vayas, simplemente traeremos más cargamentos de comida. Suponiendo que no pudieran hacerlo por tierra, obviamente, el bloqueo suele funcionar mejor cuando es más fácil, o quizás solo posible, abastecer un puerto en masa usando medios de transporte marítimos, como el puerto francés de Brest. O si estás bloqueando todo un país para que ciertos elementos críticos no puedan entrar. Ahora, por supuesto, podrías argumentar que, podrías mantener un bloqueo simplemente rotando los barcos cuando se queden sin suministros. Y sí, esto es cierto. Sin embargo, necesitarías una flota monstruosa para llevar a cabo un bloqueo significativo de cualquier puerto o incluso de un país. Necesitarás varios barcos en alta mar para frenar a la flota enemiga que podría salir y barrerte. Y si estás bloqueando toda una costa, eso significa varios barcos frente a varios puertos, así que podrías tener docenas de barcos en tareas de bloqueo y vas a necesitar tener barcos listos para salir o en camino para relevar a los barcos que se están quedando sin comida. Otros barcos ya sin provisiones acaban de ser relevados en su regreso. Y esos barcos que ya regresaron y están siendo reabastecidos y reacondicionados, así que vas a necesitar 4 o 5 veces más barcos de los que tienes en servicio de bloqueo solo para mantener el bloqueo. Y luego no tienes nada para convoyes, escoltas, defensa del territorio, etcétera, etcétera. Y ni siquiera la Marina Real Británica de la era de la vela tenía tantos barcos, así que esto era un problema. Hasta que llegó el almirante Hawke. Ahora, ya había habido varios intentos de mantener los bloqueos antes, pero el almirante Hawke formalizó el sistema cuando estaba bloqueando el puerto francés de Brest, organizando viajes regulares de barcos de suministro dedicados, compuestos por buques de la Marina Real Británica, que fueron específicamente construidos, comprados o requisados para el papel de suministro. Y a veces eran viejos barcos de línea que ya no eran realmente aptos para el combate y obviamente también contrataban con civiles. Ahora, la gran diferencia era que esto era un esfuerzo organizado, regular y sistemático. Así que no solo había lo que hoy podrías llamar el equivalente de la flota auxiliar real allá afuera, pero también había comisiones regulares para los mercantes civiles, y eso significaba que los mercantes civiles tenían un incentivo para establecerse en ciertos puertos que obviamente podían abastecer el bloqueo. Porque si vas a conseguir un contrato, pero luego ese contrato podría no volver a surgir durante un tiempo incierto, entonces, si tienes un barco ahí, tomas el contrato, si no, no pasa nada. Cuando ese contrato termine, buscarás trabajo en otro lugar. Mientras que si sabes que cada 2 meses se va a necesitar un barco para zarpar con suministros para el bloqueo, vas a ir. Está bien, mantendré un barco de carga en el puerto para esa misión, ya que es bastante regular y bien pagada. También significa que si sabes que cierta cantidad de carne de res, queso, mantequilla, chícharos, agua, cerveza, etc., se está enviando cada, 2 meses. Entonces eso significa que vas a empezar a establecer almacenes para que las líneas de suministro regulares traigan materiales a esos almacenes.
¿Habrá suministro constante de trabajo para los astilleros? Porque vas a necesitar gente para mover esos suministros a los barcos. Vas a necesitar gente para preparar esos barcos para zarpar. Vas a necesitar gente para reacondicionar esos barcos. Cuando regresen y los bloqueos se intensifiquen, la gente intentará luchar contra ellos. Potencialmente todo eso también va a aplicar al suministro y equipamiento de los barcos que van a escoltar esos barcos de suministros. Y por supuesto los propios barcos de bloqueo, a medida que se desgasten, necesitarán ser reacondicionados cuando regresen y luego equipados de nuevo para salir otra vez a tiempo. Y así hay un flujo constante de trabajo, lo que significa que hay incentivos para desarrollar infraestructura, lo que significa más dinero en el puerto, lo que significa que el puerto se desarrolla. Y con más infraestructura fija y grande, el puerto puede hacer cosas más interesantes, como suministrar y mantener viajes regulares de comercio a tierras lejanas y distantes. Y cuando alguien dice, oye, tengo esta nueva tecnología que necesito transportar por la costa, o tengo esta nueva idea para un invento, pero necesito adquirir estas cosas del extranjero en lugar de tener que buscar por todo el país un puerto que tal vez tenga grúas del tamaño adecuado, y luego ir a otro puerto que tal vez tenga el barco del tamaño correcto, y convencerlos de ir de uno a otro y así sucesivamente. Ahora puedes llegar a un puerto bastante grande y concurrido y decir, oye, uno de estos barcos debe poder llevarme a donde quiero ir. Y oh, mira, aquí está toda la infraestructura necesaria para adaptarlo. Y sí, todos están disponibles y están felices de ir a estas misiones y traerme mis materiales o exportar mis productos. Así que, curiosamente, al negar el comercio a un grupo de enemigos, en realidad estás fomentando el comercio entre tu propia gente y entre personas que son neutrales o amistosas contigo. Además, si estás bloqueando al otro lado, esto implica que la mayoría de sus buques de guerra no navegan, haciendo los mares más seguros para ti y tus aliados, lo que nuevamente fomenta la actividad mercantil, lo que a su vez fomenta la industrialización. Y relacionado con todo esto, ahora tenemos piezas de repuesto estandarizadas. Famosamente, la Marina Real fue pionera en el uso de lo que podrías llamar bloques y poleas estandarizados, producidos industrialmente para su aparejo. Antes, cada uno era una pieza artesanal tallada a mano, lo que tomaba mucho tiempo y resultaba costoso. B estaba en una oferta limitada. Puedes ver los paralelismos con los cañones de bronce aquí, y D, porque eran hechos a mano. Todos eran un poco distintos, así que si algo se rompía, lo destruía un disparo o se pudría. No podías asegurar que las piezas de repuesto que llevabas encajaran, y si lo hacían, tal vez solo una o dos realmente servirían. No podías saber cuál encajaría exactamente. Y tendrías que intentar adaptar varias diferentes hasta encontrar la que coincidiera. Esto obviamente no era lo ideal para artículos consumibles en una marina muy grande y muy activa, y así, muy pronto se inventó un proceso industrializado para desarrollar bloques de polea estándar y estos se fabricarían en masa relativamente rápido, por lo tanto, relativamente barato. Como ahora todos eran de tamaños estándar, si tu polea número 2 se rompía o un francés la destruía, solo decías, está bien. Bajaré a la tienda del carpintero, que normalmente está en la proa del barco, y tomaré una de las 3 docenas que hay. Poleas número 2 resulta que tengo y prácticamente puedo garantizar que esta va a encajar y funcionar igual de bien que la anterior. Pero ¿qué pasa por estas poleas? Bueno, cuerda, y prácticamente lo mismo aplica para la cuerda. La cuerda podía hacerse de manera artesanal, vendida por individuos. Pero muy pronto, durante la era de la vela, la Marina Real comenzó a desarrollar lo que llamaban cordelerías o fábricas de cuerda. Todavía puedes encontrar en lugares como Londres y Portsmouth, y así sucesivamente, caminos llamados rope walk o edificios llamados the ropery. Eran inversiones muy significativas. Porque la cuerda obviamente tiene que ser muy larga ahora, puedes empalmar cuerdas individuales, pero eso no es tan fuerte como una cuerda continua. Por eso estas fábricas o pasillos de cuerdas eran edificios muy largos. Un cuarto de milla, a veces más, en los que se podían fabricar enormes cuerdas individuales y luego a veces unirlas en cables aún más gruesos para usarlos a bordo de los barcos. Por cierto, todavía hay una en funcionamiento en el astillero de Chatham, en el Reino Unido, y gracias a la forma en que se fabrican en comparación con las cuerdas modernas hechas a máquina, en realidad son superiores libra por libra. Así que la invención de estos pasillos de cuerda significó que podías tener grandes cantidades de cuerda. Era una cuerda resistente y estandarizada, por lo que se adaptaba a tus poleas.
Esto significaba que si llegabas a un puerto administrado por la Marina Real y te iba bien, tantas cuerdas se pudrieron, tantas cuerdas se rompieron por el clima, tanto aparejo fue destruido por el enemigo. Necesitamos 3 rollos de cuerda de media pulgada, 6 cables de línea de ancla de 2 pulgadas, etcétera, etcétera, etcétera. La gente solo dice, está en existencia, no hay problema. A diferencia de antes, donde tenías que estar negociando, ¿tienes cuerda? ¿Tienes cuerda del tamaño correcto? ¿Es de la resistencia correcta o está toda empalmada? Y, por supuesto, inevitablemente habría intentos de venderle a la gente cuerda barata, pero por eso la cuerda de la Armada solía tener hilos de colores específicos tejidos en ella, para que pudieras saber que sí, en efecto, esta era una buena cuerda, y no estabas pagando dinero nuevo por cuerda vieja. Ahora, ¿cómo es que todo esto impulsa la revolución industrial? Primero, la fabricación estandarizada de piezas es clave para la revolución industrial. Una vez que has demostrado el principio, es muy fácil que se aplique en otros lugares, tanto en cosas de madera como los bloques y poleas, como en otras cosas como la cuerda. Porque, oye, estos tipos ya lo han demostrado. Podemos tomar una máquina que normalmente sería impulsada por una gran banda de transmisión en el desván, y luego tendrías bandas que bajan a las máquinas individuales para proporcionar la fuerza rotacional. Y la gente dice, está bien, bueno, si ellos pueden estandarizar eso, yo puedo hacer exactamente lo mismo, excepto que mis máquinas harán sillas que están estandarizadas, o carruajes que están estandarizados, o componentes para otras maquinarias, incluso arados que están estandarizados, baratos, eficientes, fáciles de reemplazar. Esto es absolutamente vital para la expansión de los esfuerzos industriales. Y luego pasamos a lo que hoy en día podrían parecer prácticas bastante simples dentro de los astilleros. Ahora, la razón por la que esto es bastante importante es porque sí existían astilleros navales, pero también había astilleros que eran compartidos entre los mercantes y la marina. Y, por supuesto, las personas que supervisaban estos astilleros muy a menudo entraban y salían del servicio naval, regresaban al servicio civil regular y así sucesivamente, a veces con bastante frecuencia. Así que durante 5 años, podrías encargarte, digamos, del lado naval de Plymouth, y luego podrías decidir, en realidad, ¿sabes qué? Me están ofreciendo mejor sueldo para administrar los astilleros civiles en Plymouth. Y entonces podrías llevar algunas prácticas útiles de la Marina a tu lado civil de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, piezas preabastecidas, ahora. Si estás fabricando en masa poleas para cañones, cuerdas, entonces vas a tener mucho más de lo que cualquier barco o flota individual realmente necesita en cualquier momento. Esto es bueno porque tendrás suministros listos cuando lleguen. Pero por supuesto, eso significa que tienes que saber cuántos tienes y tienes que almacenarlos de tal manera que se conserven a largo plazo. Así que eso significa almacenamiento, inventario, control de existencias y una forma de entregar esas piezas, de una manera en la que puedas llevar un registro de lo que has entregado y por lo tanto de lo que necesitas reponer. Así que esto requiere pensar a largo plazo y organización. No solo aplica a piezas fabricadas en masa, también incluye cobertizos de madera para curar grandes cantidades de madera para que luego esté lista para construir barcos 5, 10, 15, 20 años después. Estanques de mástiles, áreas grandes y poco profundas de agua cerrada, donde se almacenaba madera para mástiles a largo plazo, para evitar que se secara y se volviera demasiado quebradiza, pero también para evitar que se pudriera. Créelo o no, al negarle oxígeno no se pudre y se mantiene flexible y en buen estado. Pero también tienes almacenes de artillería, los barcos llegaban, se descargaba la artillería iba a un depósito general y de ahí se les entregaba artillería a los barcos. Y eso permitía inspecciones regulares y la eliminación de cañones desgastados que podrían ser algo peligrosos. Y también tienes cosas como los molinos de pólvora, porque la pólvora que se producía en la época medieval, e incluso en el periodo Tudor hasta cierto punto, era un poco artesanal y eventualmente la fabricación de pólvora a gran escala despegó. Sin embargo, empezó a despegar y luego se suministró desde esos primeros molinos a muchos países, por supuesto como cuestión de seguridad nacional, y para reducir el costo no solo de tener que comprar la pólvora, sino también de transportarla, se empezaron a construir molinos de pólvora en el Reino Unido. ¿Y qué relación tienen estas cosas con la revolución industrial? Bueno, de nuevo, es cuestión de sentar un precedente.
Muchos ejemplos de cosas como estas podían hacerse aquí o allá para una empresa específica o una industria específica. Pero cuando se trataba de la Marina Real era lo suficientemente grande y estaba lo suficientemente extendida como para que, si adoptaba una práctica, esa práctica pudiera encontrarse en todas partes, en todo el país. Y sería aproximadamente lo mismo casi en cualquier lugar al que fueras. Y eso significaba que la idea tenía muchas más probabilidades de difundirse, y cuando las personas se retiraban del servicio naval ya tenían una idea de cómo operar ese sistema. Así que si tú, por ejemplo, hubieras sido el encargado del almacén responsable de distribuir poleas fabricadas en masa, o de evaluar y clasificar diferentes cañones, y luego volver a distribuirlos. Y luego pasabas a la vida civil y alguien tenía una forma bastante común y caótica de organizar las cosas. Podrías sentarte y decir, bueno, espera un minuto. Cuando estaba en la marina, hacíamos las cosas de esta manera y era realmente eficiente. Y entonces, mágicamente, la panadería de Joe Bloggs lleva un registro exacto de cuántos panes de trigo, centeno y espelta tiene y cuántos días lleva cada uno. Cuántos vendieron, cuáles se venden más y cuáles deberían producir más, etcétera. Así como obviamente fuentes locales de suministro para cosas como pólvora, mástiles, madera, etcétera. Todo esto también era muy útil para el transporte marítimo comercial de la época. Otra manera, y probablemente la última que veremos en este video, que la Marina Real tuvo que establecer varias cadenas de suministro para mantenerse y luego impulsó de manera no intencional. La revolución industrial en Gran Bretaña fue en términos de suministro de materiales básicos, y esto podía ser todo tipo de cosas, por ejemplo, tela. Los marineros navales necesitaban tela para hacer ropa, y aunque los uniformes estándar no existieron realmente durante mucho tiempo, y empezaron a implementarse primero con los oficiales, había una calidad de tela generalmente aceptada que la mayoría de los marineros usaba para que les hicieran ropa o para hacerse su propia ropa. Y luego, una vez que empezaron a implementarse los uniformes, obviamente mucho de eso involucraba el azul. Después, los uniformes de oficiales y luego los de marineros tendrían alta demanda de ciertos tipos, colores y calidades de tela. Con tantos marineros en la marina, alguien debía producir más tela. Producción regular y continua de grandes cantidades de materiales de grados específicos. Mientras que, por supuesto, la moda civil podía fluctuar, y diversas circunstancias dictaban diferentes tipos de tela, porque la pequeña cantidad de nobles que podían permitirse cosas realmente caras, obviamente no iban a necesitar, a escala industrial, cantidades particularmente grandes de esa tela. Mientras que la población en general, bueno, un agricultor, un minero o un tejedor, todos van a necesitar diferentes tipos de ropa para sus trabajos. Así que, aunque pueda haber muchos de ellos, están muy dispersos y tienen necesidades muy diferentes dependiendo de en qué región te encuentres. Para los marineros no. Sabemos que necesitarán esto y probablemente eso es todo lo que tendrán, aunque quizá deseen más. Pero no se trata solo de la fabricación de telas. Ya hemos hablado antes sobre los relojes que usamos para determinar la longitud y cuánto tiempo tomó desarrollar cada uno de ellos. Que la Marina existiera y buscara estos artefactos significaba eso. De repente, una vez que se descubrieron los principios para crear estos relojes y cronómetros, hubo de pronto una demanda increíble por tener más de ellos. Y eso significaba que también había una demanda para averiguar cómo estandarizarlos, cómo, relativamente hablando, fabricarlos en masa. Lo mismo que dijimos antes, primero con el carbón para fabricar armas y después para encender plantas de vapor. Para bombas y maquinaria de dique seco o maquinaria que impulsaba otras máquinas mediante el sistema de bandas. Y luego, eventualmente, obviamente, motores de carbón para impulsar barcos, pero antes de eso, para impulsar trenes que llevaban materiales a los astilleros y demás, e incluso grúas en ese momento para levantar cosas. Eso generó una alta y constante demanda de carbón y la necesidad de abastecerlo por rutas específicas. La creciente demanda de carbón en las ciudades y en industrias como las minas, que adoptaron primero la máquina de vapor en el Reino Unido, también impulsaron la revolución industrial, pero la Marina era prácticamente el comprador coherente más grande de carbón en todo el Reino Unido durante el periodo que anticipó y luego se convirtió en la revolución industrial en toda su magnitud.
Porque una ciudad determinada tendrá ciertas demandas, pero otra ciudad tendrá demandas diferentes y probablemente quieran obtener carbón de un lugar más cercano para reducir los costos de transporte y demás. Y cada industria tendrá demandas propias. Pero ninguna industria en Gran Bretaña en ese momento tendría el nivel de demanda que tendrían los astilleros reales y la marina en su conjunto. Y luego, por supuesto, con el tiempo surgen cuestiones como, bueno, este tipo de carbón produce más energía, este tipo de carbón es mucho más limpio, etc. Lo mismo pasa con la producción de hierro y acero, sobre todo en el siglo XIX, porque a medida que los cañones y los barcos se hacen cada vez más grandes, la Marina está exigiendo más a las fundiciones, para que desarrollen forjas más grandes, piezas fundidas más grandes, herramientas más grandes para convertir esas forjas y piezas fundidas en placas de blindaje y cañones. Y una vez más, ellos son el único cliente real importante y constante para este tipo de cosas. Porque constantemente están construyendo barcos, constantemente están armando esos barcos, constantemente están desarrollando nuevas formas de hacer esto, usualmente formas más grandes de hacerlo. Y eso, a su vez, significa que, de nuevo, cuando alguien más necesita un proceso industrial que pueda crear algo a partir de un trozo de hierro o acero de tamaño considerable, bueno, la industria existe y tiene la capacidad para hacerlo. Porque sí, había otras cosas que requerían grandes cantidades de hierro y acero. Otras cosas requerían mucho hierro y acero en piezas fundidas o forjadas individuales, pero muchas de esas serían únicas. Entonces, ya sabes, una vez que construiste el Palacio de Cristal con toda su estructura de hierro, ¿no construyes otro? Lo mismo con la estación de St. Pancras, una enorme demanda en un periodo muy corto de tiempo y luego ya no otra vez. Con la Marina se podía crear una industria capaz de abastecer a la nación con diversas cosas, usando la tecnología y técnicas desarrolladas principalmente para la Marina. Como mencioné, esto es solo un breve resumen, porque podríamos hablar de cosas como la logística, de conseguir madera para mástiles de otros países, la creación de barcos especializados para mástiles. Podríamos hablar con más detalle sobre cómo manejaban varios tipos de madera para varios tipos de barcos. Diques secos, bombas de vapor para los diques secos, como dije, primero se usaron en minas, varios tipos de grúas de carga pesada, las rutas de transporte para llevar todos estos elementos logísticos, ya sea madera, carbón, comida, cerveza, etc., a los barcos y a los puertos, almacenando y distribuyendo comida, y cómo eso fue evolucionando con el tiempo en la Marina. Cómo instituyeron regímenes de pago que permitían a los familiares de los marineros reclamar parte de sus salarios y mantener todos los registros necesarios y precisos. Para esto se crearon modelos y planes uniformes para construir clases de barcos similares. En vez de que cada uno fuera único, todas estas y más estaban involucradas en el suministro a la Marina Real. Y de nuevo, debido al tamaño y la escala de la Marina, la regularidad de sus pedidos ayudó a sentar las bases de la revolución industrial. Así que espero que hayan disfrutado este resumen relativamente breve. Si quieren que profundice un poco más en temas específicos dentro de este resumen, háganmelo saber en los comentarios abajo y veremos qué podemos hacer. Pero adiós por ahora. Eso es todo por este video, gracias por vernos. Si tienen sugerencias de barcos para revisar, díganlo en los comentarios. No olviden comentar en la publicación fijada de preguntas sobre el dique seco.